Vamos a empezar con el test de derivadas. La primera derivada es un polinomio y es bastante sencillita. Siempre que vamos a derivar ponemos nuestra comilla en nuestra función y para derivar un polinomio se baja al exponente 3 por 2, 6 y se le resta 1 al exponente, 3 menos 1, 2. Igual con el siguiente término. Se baja al exponente 2 por menos 2, menos 4 y se le resta 1 al exponente, 2 menos 1, 1. No me hace falta ponerlo. Para el siguiente término se baja el exponente 1 por 3, 3 y se le resta 1 al exponente 1 menos 1, 0. X elevado a 0 es 1, por lo tanto no tengo que poner ninguna X. Y la derivada de una constante es 0, porque la constante es como si estuviese multiplicada por X elevado a 0. Al bajar el 0 me queda 0. Ya habría hecho la primera derivada. Vamos a ver la segunda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para esa derivada bajamos el exponente, un tercio por el coeficiente delante que es 1, un tercio por 1, un tercio. Y ahora un tercio menos 1. Para hacer un tercio menos 1 os lo ponéis por separado. Esto sería un tercio menos 3 tercios, mínimo con un múltiplo 3. 1 menos 3 tercios menos 2 tercios. Pues un tercio de x elevado a menos 2 tercios. Si lo queréis dejar en positivo, lo único que tenéis que hacer es, bueno, dejamos en un tercio sin tocar y ahora ponemos debajo en positivo el exponente. Lo ponemos en el denominador en vez de en el numerador. Para la siguiente derivada lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de aprendernos la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es convertir la raíz cuadrada en potencia. X al cuadrado más 2 y ya sabemos que una raíz cuadrada es una potencia de un medio. Igual que una raíz cúbica es una potencia de un tercio. Y por ejemplo, raíz cuadrada de 3 a la sexta, esto sería igual a 3 a la sexta y partido de 2. O mejor dicho, 3 a la sexta y todo ello, como está dentro de una raíz cuadrada, pues todo ello elevado a un medio. Ahora, si multiplico potencia de potencia, 6 por 2. Bueno, podríais dividir y os quedaría 6 entre 2 a 3. Pues aquí igual, como es una raíz cuadrada, pongo todo ello elevado a un medio. Y ahora, para hacer este tipo de derivadas, voy a hacer una primero un poco más sencilla. Imaginemos esta función, x más 2 al cuadrado. Para derivar este tipo de funciones, tenéis dos posibilidades. Una, desarrollando la identidad notable. No me interesa, porque lo que me interesa es aprender a desarrollar una derivada cuando tenemos un exponente y un paréntesis. Así que os voy a explicar esa forma, que sería, bajamos el 2, el paréntesis no lo toco, haya lo que haya dentro no lo toco, al 2 le resto 1, por lo tanto sería un 1, y ahora multiplico, el 1 no haría falta ponerlo, y ahora multiplico por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis es 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x elevado a 3. La derivada de esta función sería, primero bajo el 3, lo pongo delante, por supuesto si yo aquí tuviese algo, un número, 3 por 2, 6. No lo toco lo de dentro del paréntesis, 3 menos 1, 2, y ahora por la derivada de la de dentro, 2 por 3, 6, más 2. Esa sería la derivada del polinomio. Entonces, todo esto multiplicado por la derivada de lo de dentro del paréntesis. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Bajamos el 1 medio, bajamos el 1 medio, multiplicamos por el paréntesis, x al cuadrado más 2, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y ahora por la derivada de lo de dentro. La derivada de x al cuadrado más 2 es 2x. El 2 con el 2 se me va y me queda que mi derivada es x partido de raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Esta sería mi solución de la derivada. Bueno, esto al estar en negativo lo he pasado positivo en el denominador y como un medio es raíz cuadrada, pues he puesto directamente la raíz cuadrada. Esto realmente sería x partido de x al cuadrado más 2 elevado a un medio para pasarlo en positivo.
pero como un medio es la raíz cuadrada, pues lo dejo en forma de raíz cuadrada y listo. Vamos a ver cómo se deriva una multiplicación. Bueno, en este caso os he puesto una multiplicación podría multiplicarlo de dos polinomios distintos, los podría multiplicar y me quedaría 4x al cubo y luego podría dividir, y luego podría derivar, pero no me interesa porque lo que me interesa es aprender a derivar multiplicaciones. Entonces, ¿cómo derivamos una multiplicación? Muy sencillo. La derivada del primer término, 2x, por el segundo término sin derivar, 4x, más la derivada del segundo término, 4, por el primero sin derivar, x al cuadrado. Y esto me da 2 por 4, 8, x por x, x al cuadrado. 8x al cuadrado más 4x al cuadrado. Esto es 12x al cuadrado. Claro, si yo desde el principio hubiera multiplicado, x al cuadrado por 4x es 4x al cubo. Si yo ahora derivo esta función, me queda 3 por 4, 12, y 3 menos 1, 2. Exactamente lo mismo. Repito, cuando tengamos una multiplicación de distintos términos, ahora os he puesto 2, pero os voy a poner un ejemplo de 3 términos para ver qué tenemos que hacer. Lo que hay que hacer es la derivada del primero. La derivada de x al cuadrado es 2x por el segundo sin derivar. Segundo sin derivar. Más la derivada del segundo. La derivada de 4x es 4 por el primero sin derivar. Pues por el primero sin derivar. Juntamos los términos que podamos y listo. Vale, imaginemos que tenemos exactamente la misma función, pero añadiendo una multiplicación más. Por ejemplo, vamos a añadir 3x al cubo. Bueno, en principio podríamos hacer lo mismo, que es multiplicar todo, y me quedaría 3 por 4, 12, x al cuadrado por x, x al cubo, por x al cubo, x a la sexta, y luego derivar esto. Que sería, bueno, bajaríamos el 6 multiplicando, vamos a hacerlo ya que estamos. 6 por 12, bueno, 6 por 10, 60, 6 por 2, 12, 60 más 12, 72, x a la quinta, 6 menos 1, 5. Vale, me va a quedar este resultado, pero no me interesa hacerlo así, me interesa explicaros qué pasa si tenemos una multiplicación de 3 términos. Bueno, pues lo que hay que hacer es agrupar dos de ellos y considerar esto mi primer término. Y el último término, mi segundo término. Entonces, a la hora de derivar, sabemos que la derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, tenemos que hacer la derivada del primero porque, vuelvo a repetir, la derivada de una multiplicación de dos términos, aquí tenemos tres términos, pero hemos considerado estos dos un solo término. Y tenemos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, la derivada del primero ya la hemos hecho. Habría que hacerla por separado. Nos olvidamos de esta función y nos centraríamos como si fuese esta función. Es decir, vamos a derivar primero el primer término. Entonces, dentro de la derivada del primero, olvidándonos de esta parte de la función, como tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, me centro solo en la derivada del primero. Me vengo aquí y empiezo. Vale, ¿cómo hago la derivada del primero? Pues tengo que volver a separarlo en dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término. Entonces, la derivada del primero va a ser otra vez la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Aquí lo tengo hecho. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Y una vez que simplifique todo lo que pueda, en este caso se simplifica muy fácil. Normalmente no va a caer así, vas a tener una función exponencial, una función polinómica, una función logarítmica, van a ser distintas funciones para que no las puedas mezclar. Pero bueno, en este caso la he podido mezclar. Entonces, ¿la derivada del primero cuánto vale? Pues una vez hecho, vale 12x al cuadrado. Venga, pues la derivada del primero, 12x al cuadrado, por el segundo sin derivar, 3x al cubo. Más la derivada del segundo, el 3, el exponente 3 baja multiplicando al 3, 3 por 3, 9, y 3 menos 1, 2, por el primero sin derivar, x al cuadrado por 4x. Ahora, sumamos y nos queda 12 por 3, 36, x, 2 más 3, 5,
más 9 por 4, 36, y x, 2, 4 y 5. Y me vuelve a dar lo mismo, 72x a la quinta. Vale, ahora cuando lleguemos a otro tipo de funciones, como pueden ser exponenciales o logarítmicas, volvemos a hacer una multiplicación con exponenciales y logarítmicas. Otra multiplicación, vale, pues podría introducir este término dentro multiplicando, pero vamos a hacerlo como hemos aprendido. Consideramos esto mi primer término y esto mi segundo término. Derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, x al cubo menos 2x. Más, derivada del segundo, cuidado con los paréntesis aquí, 3x al cuadrado menos 2, la derivada del segundo, por el primero sin derivar. Y ahora, bueno, multiplicamos 2x por x al cubo, 2x a la cuarta, 2x por menos 2x, menos 4x, más 3x al cuadrado por x al cuadrado, 3x a la cuarta, menos 2x al cuadrado. Juntamos los términos que podamos, 2 más 3, 5, x a la cuarta, menos 2x al cuadrado, menos 4x. Esta sería mi derivada. Si hubiésemos multiplicado directamente, nos tendría que dar lo mismo. X al cuadrado por x al cubo, x a la quinta, menos x al cuadrado, menos 2x, menos 2x al cubo. Bueno, vale, pues aquí estamos viendo que algo va a pasar. Porque ¿por qué nos ha quedado este x por aquí si solo tenemos dos términos? Si yo ahora derivo, me queda 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado. Vale, pues esto iba a ser un cuadrado y al sumar me va a quedar menos 6x al cuadrado. Fijaros, 2x por menos 2x no es menos 4x, es menos 4x al cuadrado. Y ahora sí, menos 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, me queda menos 6x a la cuarta. Ahora sí, entonces está muy bien siempre que podáis comprobarlo de otra forma. Lo hacéis de otra forma para ver si lo podéis comprobar. Fijaros el fallo que yo había cometido simplemente porque había multiplicado 2x por menos 2x y solo he multiplicado el menos 2. Ya está, corregido. Vale, siguiente, otra multiplicación. Pero esta vez tenemos una raíz. Intentad hacerlo vosotros y ahora lo corregís. Otra vez, una multiplicación. Este es mi primer término y este es mi segundo término. Derivada del primero. La derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar. Más. Derivada del segundo. Bueno, la derivada de x, de raíz de x, tiene una fórmula, pero a mí no me gusta la fórmula. Yo lo que hago es la transformo a potencia, x elevado a un medio, y ahora derivo normal y corriente. El 1 medio baja multiplicando, el coeficiente que tenemos delante es 1, por lo tanto 1 medio por 1, y ahora 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios. Esto es 1, no he cambiado nada. Y me queda menos 1 medio. Por lo tanto, menos 1 medio. Que esto es igual, esta es la fórmula que te enseñan, esto es igual a esto. Vale, entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es eso, o lo podemos dejar de esta forma, 1 medio por x elevado a menos 1 medio, por el primero sin derivar. Ahora, como tengo la misma base de potencia, esta potencia es 1, lo que hago es sumar. Menos 1 medio más 1 me da 1 medio. Si le quitamos a 1 1 medio, me queda 1 medio. Y bueno, como tenemos la misma base, igual que cuando tenemos 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, mantenemos la base y sumamos el exponente. 4 más 2, 6. Pues aquí nos pasa lo mismo. X elevado a menos 1 medio por x elevado a 1, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Por lo tanto, me queda aquí 1 medio. X elevado a menos 1 medio por x elevado a 1 es x elevado a 1 medio. Y por último, como x elevado a 1 medio es raíz cuadrada de x, puedo sacar factor común a raíz cuadrada de x. Y me quedaría raíz cuadrada de x, bueno, perdón, tengo raíz cuadrada de x más 1 medio de raíz cuadrada de x. Por lo tanto, puedo sumar 1
más 1/2. Podéis poner aquí 1,5 raíz cuadrada de x o sumáis las fracciones, que sería 3/2 de raíz cuadrada de x. Otra forma de verlo es, como tengo raíz cuadrada de x en ambos términos, saco factor común a raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de x, 1. 1/2 de raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de x, 1/2. Si os fijáis, si vuelvo a multiplicar, me vuelven a dar los mismos dos términos. Entonces, sumamos y me queda 1,5 o 3/2. Esta sería mi solución. Siempre que podáis juntar términos, los juntamos. Siempre que podáis simplificar una derivada, la simplificamos. Al final es lo más difícil, simplificar. Vamos a ver cómo se hace una derivada de una fracción, de una división. Vamos a hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Vamos a hacerlo poco a poco. Hemos dicho, la derivada del numerador. La derivada de 2x menos 2 es 2. Solo derivamos 2x. La constante es 0. La derivada del numerador 2 por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador. En este caso la derivada de x más 3 es 1. Lo voy a poner, pero si fuese 1 no os hace falta poner. La derivada del denominador por el numerador sin derivar. Partido del denominador al cuadrado. Agrupamos lo que podamos. 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Menos 2x más 2. 2x con 2x se me va. 6 más 2, 8. En el numerador me queda un 8. Y abajo, como no voy a poder simplificar, lo dejo así. No sé por qué puse aquí un cubo. Es el denominador al cuadrado. Derivada del numerador por denominador sin derivar. Menos derivada del denominador por numerador sin derivar. Partido del denominador al cuadrado. No sé por qué puse ahí un cubo, pero es al cuadrado. X más 3 al cuadrado. Bueno, esto no me hace falta desarrollar porque no voy a poder simplificar nada con nada. Así que lo dejo así y esta es mi derivada. Vamos a hacer la siguiente. Bueno, para esta, lo primero que voy a hacer para esta es simplificar. Como esto es x elevado a 1 y esto es x elevado a 1/2, ya sabemos que, por ejemplo, 3 elevado a 2 partido de 3 elevado a 3, mantenemos la base y resto los exponentes. 2 menos 3. Pues aquí voy a hacer lo mismo. X elevado a 1 partido de x elevado a 1/2, mantengo la base y resto los exponentes. 1 menos 1/2. Y esto es igual, 1 menos 1/2, 1/2. Pues solamente tengo que hacer esta derivada. La derivada de la raíz cuadrada, ya que la tenemos puesta en forma de potencia, el 1/2 baja multiplicando, 1/2 por 1, 1/2 por x, y 1/2 menos 1, menos 1/2. Ya la hicimos. Ya me quedaría derivada. Vamos a hacer exponenciales que son un poquito más interesantes. La derivada de una exponencial, si es el número e, es muy sencillita, y si es un número distinto de e, la base, también es muy sencillita, pero bueno, cambia un poquito. Si es el número e, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner exactamente lo que ponga aquí. E elevado a 3x al cuadrado más 2x menos 2. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada del exponente. En este caso la derivada del exponente es 2 por 3, 6x. 2 menos 1, 1. No me hace falta ponerlo. 2x, derivada, 2. Y derivada de menos 2, 0. Pues ya habría derivado. Es decir, copio exactamente la función y derivo el exponente. Pero porque tenemos una base e. Porque realmente aquí sería por logaritmo neperiano de e. Pero logaritmo neperiano de e es 1. Entonces nunca se pone. Pero sí que tendríamos que haber puesto el logaritmo neperiano de e. Me refiero, lleva incluido el logaritmo neperiano de e, pero como es 1, no se pone. ¿Qué va a pasar? Que para distintas bases sí que vamos a tener que ponerlo. En este caso tendremos que poner logaritmo neperiano de 4. Pero como logaritmo neperiano de 4 no es 1, sí que tenemos que ponerlo. Entonces, esto no se pone porque es 1. Y ponemos e porque tenemos la base e. Logaritmo neperiano siempre lo vamos a poner. Y aquí tendremos que poner la base de nuestra función exponencial. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Ya os digo que en este caso
Esto lo tendríamos que quitar. Si lo dejáis no pasa nada, estáis multiplicando por 1. Bueno, aquí podríamos multiplicar, pero no sirve de nada porque no voy a poder reducir nada. Vamos a hacer la siguiente. Es una función exponencial, pero mi base no está en forma de e. O sea, no tengo una base de número e. Entonces, cuando derive, no se os olvide poner lo que os he puesto aquí, logaritmo neperiano de la base que haya. Solo cuando sea e, no pondré nada. Entonces, primero, copio la función, exactamente igual. Copio la función 4 elevado a menos x al cuadrado más 2. Por la derivada del exponente. Baja el 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 menos 1, 1, y la derivada de 2, que es 0. Y ahora, por logaritmo neperiano de 4. Mi recomendación es, como casi siempre se practica con el número e, se nos olvida poner el logaritmo neperiano de e, porque no hay que ponerlo. Entonces, cuando llegas al examen, te cae uno con una base distinta y se te olvida que hay que ponerlo. Entonces, mi recomendación es, cuando veas el número e, que ya sabes que es muy sencillito, por ejemplo, e elevado a 2x. Cuando quiera derivar, que no se te olvide poner el logaritmo neperiano de, pero luego lo tachas, para que tú te acostumbres, o luego lo cambias por 1, o luego pones un igual y lo quitas. Por ejemplo, tengo una función exponencial, ya sabemos que el primer paso para derivar, el primer paso es copiarla, y luego derivamos el exponente. La derivada de 2x es 2. Y ahora lo que voy a hacer es poner logaritmo neperiano de la base, e. Y ahora lo vuelvo a copiar y quito el logaritmo neperiano de e porque es 1. Pero así me acostumbro a siempre ponerlo, porque luego, como no nos acostumbramos a ponerlo, luego se nos olvida. Si era dividiendo, si era multiplicando por logaritmo neperiano, se nos olvida. Eso es muy típico. 2 por e elevado a 2x y se acabó. Y aquí lo dejaríamos así. Si queréis poner esto delante, lo podéis poner delante. Logaritmo neperiano de 4 es un número, no me hace falta poner el número, queda más exacto dejándolo en logaritmo neperiano de 4, menos 2x delante, por logaritmo neperiano de 4, por 4 elevado a menos x al cuadrado más 2. He cambiado simplemente, he puesto este orden delante, pero bueno, lo podéis dejar así, así ya está bien. Y por último vamos a ver una función logarítmica. Aquí nos pasa lo mismo. Se me ha olvidado poner aquí un logaritmo, por ejemplo. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 3x menos 2. Bueno, primero vamos a hacer la función logaritmo neperiano y después haremos la función logarítmica. Entonces, para derivar un logaritmo neperiano es muy sencillito. Lo primero que tenemos que hacer es poner lo que tengamos dentro del logaritmo en el denominador. X al cuadrado menos 3. Así de sencillo es. Y ahora la derivada de lo que tengamos aquí dentro del logaritmo lo ponemos en el numerador. La derivada es 2x. Se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Fijaros que en el número e multiplicábamos por logaritmo neperiano de número e. Aquí lo tenemos. Pues aquí nos pasa lo mismo. Dividimos por logaritmo neperiano del número e. Entonces estamos acostumbrados a no ponerlo. Pero yo os recomiendo que lo pongáis y luego lo quitéis. Es decir, todo esto sería por 1 partido del logaritmo neperiano de número e. Es decir, como esta base es e, la base de un logaritmo neperiano es e, se pone la base. En este caso, que la base es 2, se pondrá 1 partido del logaritmo neperiano de 2. Se va poniendo la base. Estamos acostumbrados a hacer derivadas de logaritmo neperiano. No hay problema porque esto nunca se pone, porque esto es 1 partido de 1. Pero en cuanto te cambien el logaritmo, se te ha olvidado que hay que poner en el denominador el logaritmo neperiano de la base. Entonces os recomiendo que pongáis esto y luego lo quitéis. 2x partido de x al cuadrado menos 3. Y así nunca se os olvida. Vamos a hacer este ejemplo. Los pasos son exactamente igual, ponemos una fracción, lo que esté dentro del logaritmo lo ponemos en el denominador. Y ahora derivamos x al cuadrado 2x más 3x más 3. Y ahora por 1 partido del logaritmo neperiano ¿de qué? De base 2. Pues de 2. Pues así se queda. Intentad reducir si podéis, no se puede. Pues así se queda. Vamos a hacer por último la última derivada de este test. Ya sabemos que es una fracción. Y para hacer fracciones hay que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar,
menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Entonces, derivada del numerador, 3x al cuadrado más 2, por, cuidado con los paréntesis, denominador sin derivar. Pongo paréntesis porque si no pongo paréntesis solo estaría multiplicando al 2 y tengo que multiplicar la derivada del numerador, toda la derivada, por el denominador sin derivar. Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 partido de x. Sería, si yo quiero derivar la función logaritmo neperiano de x, ¿cómo lo hacíamos? Poníamos en el denominador lo que haya dentro del logaritmo neperiano. Ahora, en el numerador la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 1. Y por 1 partido del logaritmo neperiano de la base. Pero como la base es e, esto es 1 partido de 1 y se me va. Me queda 1 partido de x. Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, x al cubo más 2x menos 1, partido de denominador al cuadrado. Y ya lo tendríamos. Fijaros, no puedo quitar ningún denominador, aunque yo tenga aquí logaritmo neperiano de x, yo no puedo tachar con logaritmo neperiano de x porque no lo tengo en este término el logaritmo neperiano de x. Para tachar, lo que tendríamos que hacer es sacar factor común a estos dos términos, si considero esto un término y esto otro término. Si tuviese en común el logaritmo neperiano de x, lo podría sacar factor común y luego tachar. Pero como no lo tengo en los dos términos, no cometáis el error de venir aquí y tachar aquí y aquí. Fijaros, imaginemos que tengo que todo este término es un 2, que el logaritmo neperiano es un 3, menos que este término es un 4 y que este término es un 7, partido de 3 al cuadrado. Fijaros que tengo lo mismo, aquí tengo lo mismo que aquí al cuadrado, aquí tengo lo mismo que aquí al cuadrado. Yo no puedo venir y tachar aquí y aquí, porque no lo tengo en los dos términos. Ahora, si yo lo tuviese también aquí, entonces sí, tacharía los dos y aquí solo uno, no los dos. ¿Por qué? Porque realmente si yo tengo el 3 en los dos términos, podría sacar factor común al 3 y me quedaría 2 por 3 entre 3 a 2. 4 por 7 por 3 entre 3 a 4 por 7. Fijaros que no he cambiado nada. 3 por 2, 3 por 2, 4 por 7 por 3, 4 por 7 por 3, partido de 3 al cuadrado. Fijaros como solo se me va uno. Entonces aquí me pasa lo mismo. Si yo tengo el logaritmo neperiano solo a un lado y aquí no tengo logaritmo neperiano, yo no puedo tachar el logaritmo neperiano.